Bien, el concepto analógico de comunicación, de formación, de management, de marketing, sinceramente, está muriendo, está desapareciendo. Hay 4 hechos que han cambiado las reglas para siempre y hacen que estemos en un mundo donde ya no compiten ni los productos ni los servicios, sino que compiten los modelos de negocio. ¿Y cuáles son esos 4 hechos que han cambiado para siempre las reglas? El primero de ellos es la abundancia. Existen demasiados productos, demasiados servicios, demasiados objetos, demasiadas cosas. Es cada vez más difícil diferenciarse. Pero a su vez hay una gran escasez. Hay una escasez de empleo, una escasez de recursos, una escasez de dinero. Pero es que además el mundo empieza a mirar hacia Oriente, donde los chinos hacen muy bien y trabajan como tal, y han empezado a ser mucho más competitivos en costes de producción en determinadas industrias, revolucionándolas para siempre. Además está el tema de la tecnología. La tecnología ha cambiado, ha hecho morir negocios y ha hecho nacer otros negocios y, desde luego, transformarse a todos, incluyendo el mío, que es el de la comunicación. Y, precisamente, ese es el cuarto elemento que ha cambiado las reglas para siempre, porque, señoras y señores, el siglo XXI es el siglo de la comunicación. Nunca antes se ha podido comunicar tan rápidamente, a tiempo real y desde cualquier punto del mundo, y hace que estemos en un mercado global. Y además no hay barreras de ubicuidad, ni de tiempo, ni de espacio, y se ha democratizado el poder mediático, porque cualquier persona con una webcam, con un simple móvil, con cualquier device de los que tenemos ahora en tecnología, puede producir contenidos y hablar con el mundo. Y hablando del mundo, la comunicación, cambiando todo el paradigma del que estamos hablando, se está convirtiendo cada vez más icónica, precisamente como es el lenguaje en Oriente, que es icónico, como veis aquí, el bien y el mal, el feng y el shui. Bueno, pues si vamos al mundo web, por poner un ejemplo, veréis que todo funciona con iconos. Yo os pongo un chart con un montón de iconos y todos inmediatamente sabemos qué significa cada uno de ellos. Además, esto convive con un lenguaje, como el que tenéis aquí, donde sabéis que el 90% de estas palabras hace 5 años no existían, y muchos de ellos que ni siquiera existía Twitter. Quien no domine el nuevo idioma, ¿cómo va a poder comunicarse? ¿Cómo va a poder relacionarse? Es un idioma que está vivo, que se crea cada día a un ritmo vertiginoso y que tenemos que aprender siempre en comunicación. Bien, por otro lado, la guerra de la atención. Venimos del siglo de la información y estamos en el de la atención. El problema es cómo conseguir la atención de un cliente, cómo conseguir la atención de un consumidor, cómo conseguir la atención de cualquier individuo. Mirad, un ciudadano medio está cada día bombardeado por más de 34 gigas de información y más del 50% de esa información es además interactiva. El cerebro humano no está preparado para manejar semejante volumen de información. Por lo tanto, es imposible que seamos capaces de mantener la atención en ella. Ni siquiera que somos capaces de almacenarla, ni siquiera somos capaces de procesarla. Tenemos un overbooking absoluto de información. Pero ojo, que además el ser humano no sabemos esperar. Yo os voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decíamos en los años 70, he mandado un fax hace una semana y no me han contestado, eso es una percepción de tiempo. Sin embargo, en el año 2000, cuando dices no responde a mi mail que he mandado esta mañana, ese es el nivel de impaciencia, ¿no? de espera que tenía un individuo promedio. Ya en el año 2010 es no responde a mi toque de Facebook que le he mandado hace unas horas. Pero ojo, que hoy estamos casi a punto de tener un modelo de transmisión de pensamiento en 140 caracteres que se llama Twitter. Porque hace un segundo que mando un tuit y estoy esperando ya la contestación. Ese es el ritmo de la comunicación del siglo XXI.